Hola a todos, con este video quiero que nos introduzcamos en el tema demanda de transporte. Para este tema y dentro de la unidad 1 es exigido o exigida la lectura del texto El transporte, conceptos fundamentales de Barbero y el texto Principios de economía del transporte de Derrus. Y lo importante con esta unidad y con estos textos es que incorporen conceptos y vocabulario propio de la materia. ¿Por qué se estudia la demanda de transporte? Bueno, básicamente para saber cómo se desplazan las personas y las mercaderías, cómo se puede acceder a algún medio o modo de transporte, para saber si es seguro el transporte, para entender cómo nos comportamos, cómo reaccionamos frente a distintas alternativas o características del transporte, y también para dimensionar la infraestructura. Si deseamos evaluar la red, si queremos medir cuánto se usa la red, si su uso es eficiente o no, y si queremos cambiar las prioridades de diferentes usuarios, si preferimos que las personas o los bienes se muevan por un medio, modo o por otro. ¿Cuáles son las razones que dan origen al movimiento, al transporte? Bueno, en principio, desde ya las económicas, ¿no? La producción, el consumo, el trabajo, el lugar de residencia. También condiciona el transporte las economías de escala, en el sentido que la existencia de economías de escala genera aglomeraciones, genera ciudades grandes que modifican el esquema de transporte. Las distintas actividades económicas tienen también distintas conexiones espaciales, unen lugares geográficos distintos. También la organización política, la administración del gobierno y la organización militar generan movimientos de personas y de bienes. También generan movimientos las relaciones sociales y las relaciones culturales dentro de una comunidad. Y por último, en el transporte de pasajeros existen otras razones como por ejemplo el turismo, la salud, ¿sí? El estudio, convenciones, actividades sociales, ocio, etc. Los factores que afectan a la demanda, esto es bastante similar a la materia introducción a la economía, a la demanda de transporte la va a afectar el nivel de ingreso, o sea, cuanto más dinero disponemos por mes, más vamos a demandar de transporte. También el precio del viaje. En la medida que sea más barato viajar, más vamos a viajar, y cuanto sea más caro, vamos a viajar menos. Y el precio de otros bienes sustitutos al transporte, ¿no? Digo, los distintos medios y modos de transporte son sustitutos entre sí, con lo cual el precio de uno va a afectar las cantidades demandadas del otro.
Bueno, en la medida que alguno de estos tres atributos cambie, va a cambiar también el valor de demanda de transporte dentro de un modo o en el total. Obviamente, esta demanda y los flujos de transporte finalmente observados surgen de una función que es multidimensional y que es un poco compleja de explicar y que lo vamos a ir viendo a lo largo del curso. En la demanda de transporte juega un rol importante la distancia, ¿sí? Cuanto más larga es la distancia que separa dos puntos, menor es la frecuencia de transporte. Esta distancia se puede medir en tiempo, en el costo, o sea, cuánto tiempo tardamos de ir de un punto a otro, cuánto cuesta ir de un punto al otro. Son dos formas distintas de medir la distancia. Con lo cual, no solo importa la localización, cuál es la distancia absoluta entre un punto y otro, sino también las características propias del transporte, que son las que definen cuánto tiempo y cuánto cuesta. Esto mismo lo podemos ver un poco en este gráfico de la derecha. Tenemos en el eje vertical la cantidad de consumidores que se acercan a cada uno de los negocios y en el eje horizontal la distancia que hay a cada uno de estos negocios. Fíjense que los supermercados o hipermercados, en la medida que se alejan, en la medida que están más lejos del punto de origen, van perdiendo clientes, pero van perdiendo menos clientes que lo que pierden los supermercados tradicionales o los locales de conveniencia, ¿no? Los supermercados más chicos. Los supermercados más chicos apenas se alejan un poco del punto de origen, pierden muchos clientes. En cambio, los hipermercados pierden menos, básicamente porque es en lo económico un poco más atractivo comprar en un hipermercado donde conseguís quizás más variedad y mejores precios que en cualquiera de los otros dos locales.